No sé exactamente cuándo todo empezó a ir mal. No hubo una gran explosión, una traición que derrumbara mi mundo en un solo instante. Todo sucedió poco a poco, como si alguien hubiera borrado silenciosamente los límites entre lo permitido y lo prohibido. Si me hubieran dicho que algún día me encontraría en esta situación, solo me habría reído. Después de todo, tenía un esposo que me amaba, una vida estable, rituales familiares. Sergio y yo habíamos pasado de ser amigos en la escuela a ser marido y mujer, y yo creía conocerlo tan bien como a mí misma. Pero un encuentro fortuito, una chispa, y de repente vi mi vida desde otra perspectiva. Lo que parecía sólido de pronto se volvió frágil, y lo que creía imposible se convirtió en mi realidad. Quiero contar esta historia con honestidad, sin embellecerla, sin justificarme. Sergio y yo nos casamos hace 2 años. Teníamos poco más de 20 y creíamos que teníamos toda la eternidad por delante. Estudiábamos en la misma universidad. Él, ingeniería, yo, filología. Sergio siempre fue el que tenía los pies en la tierra. Tranquilo, reflexivo, planeaba todo con antelación. A diferencia de mí, impulsiva, soñadora, viviendo de emociones. ¿Otra vez leyendo hasta la madrugada? Me preguntó con una sonrisa mientras me quitaba el libro de las manos cuando me quedé dormida con él. Es importante. Mañana tengo un ensayo. Mañana. ¿Y dormir cuándo? Se preocupaba por mí, aunque a veces no entendiera mi pasión por las palabras. Podía hablar durante horas sobre el realismo mágico de Márquez, y él solo se encogía de hombros con una sonrisa. Para mí, la verdadera magia es cuando un algoritmo funciona sin errores. Pero a pesar de nuestras diferencias, estábamos bien juntos. Cenábamos en pequeñas cafeterías, paseábamos por el malecón, hablábamos de todo. Sabía que podía contar con él. Hasta que un día me sorprendí pensando, ¿no será todo demasiado predecible? Nuestros días empezaron a parecerse demasiado. Él pasaba horas en los laboratorios, yo en la biblioteca. Nada había cambiado realmente, pero dentro de mí crecía una sensación extraña, como si algo faltara. Aún no sabía que estaba a punto de encontrarme con alguien que lo cambiaría todo. Aquel día de otoño, llegué tarde a la clase. La lluvia azotaba los tejados de la universidad, los estudiantes se apiñaban en los pasillos, y yo, completamente empapada, irrumpí en el aula. Señorita. La voz era profunda, con un leve tono áspero. Ha llegado justo cuando lo más interesante ya ha comenzado. Me quedé inmóvil. Detrás del atril estaba un hombre de poco más de 50 años. Alto, con sienes plateadas, vestido con un elegante traje oscuro. Su mirada era aguda, perspicaz. Lo siento, murmuré mientras me sentaba en el primer asiento libre. Como decía, la literatura no son solo palabras en papel, es el espejo del alma humana. La cuestión es, ¿están dispuestos a mirarse en él? Tardé unos segundos en darme cuenta de que me estaba mirando a mí. Era mi primera clase con el profesor Ramón Calvo. Hablaba de Lorca y Borges como si los hubiera conocido en persona. De los sentimientos, como si los reviviera en su propia piel. De la vida, como si viera en ella algo que los demás no alcanzaban a percibir. Al terminar la clase, no pude resistirme y me acerqué a él. «Explica usted las cosas de una forma fascinante», le dije. «Como si hubiera escrito usted mismo esos libros». Sonrió con una leve mueca. «Solo los he leído durante demasiado tiempo. A veces, los libros se vuelven más cercanos que las personas». Iba a preguntarle algo más, pero inesperadamente añadió. «Sus ojos delatan su curiosidad. Es un rasgo poco común. No supe por qué sus palabras me afectaron tanto». En ese momento, aún no entendía que esa era la chispa. Pequeña, casi imperceptible, pero de chispas como esa nacen los incendios más peligrosos. Después de aquella clase, me sorprendí a mí misma esperando con ansias la siguiente. Empecé a leer más, a profundizar en los textos, a buscar nuevos significados. Pero, ¿sería honesto decir que todo se debía solo a los libros? Sergio notó que estaba distraída. ¿Estás bien?, me preguntó durante la cena. Sí, solo tengo mucho que estudiar. Últimamente te quedas más tiempo en la universidad. Me encogí de hombros.
Sí, realmente me quedaba. A veces, a propósito. Un día, después de clases, volví a acercarme al profesor. Quería discutir mi ensayo, pero la conversación pronto tomó otro rumbo. ¿Qué es lo que más le atrae de la literatura? Preguntó, cruzando los brazos. Las emociones que provoca. Emociones, repitió, observándome con atención. ¿Y en su vida tiene suficientes? Me quedé en silencio. No lo sé. Inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué escucha mis palabras con tanta avidez? No supe qué responder. Desde ese momento, algo cambió. Empezamos a cruzarnos con más frecuencia en los pasillos. Su mirada se detenía en la mía, por más tiempo del necesario, y su voz se volvía más suave cuando me hablaba. Un día, mientras estudiaba en la sala de lectura, se acercó, se inclinó ligeramente y susurró: Conozco una cafetería maravillosa. Hacen el mejor chocolate de la ciudad. Lo miré, comprendiendo que esto ya no era solo una conversación. Todo dentro de mí gritaba que no debía aceptar. Pero acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Olía a chocolate y madera vieja, y gruesas cortinas de terciopelo cubrían las ventanas, protegiéndonos de las miradas ajenas. Cuando entré, él ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con un libro en las manos. Ha llegado tarde, dijo con una leve sonrisa. Usted sabía que vendría. No estaba segura de lo que significaba aquella invitación, pero algo dentro de mí había dejado de resistirse. Hablamos durante horas, pero no de libros. Hablamos de la vida, de cómo todos llevamos máscaras, de cómo no solo el conocimiento nos mantiene vivos, sino también los deseos. ¿A qué le teme? Preguntó, mirándome fijamente. Tomé un sorbo de chocolate caliente. A que ya he ido demasiado lejos. Guardó silencio, como si me diera tiempo para asimilar mis propias palabras. Luego, en voz baja pero firme, dijo: Si realmente no quisiera estar aquí, no estaría. Sonó demasiado sincero, demasiado directo. Aparté la mirada, pero él rozó mi mano con la punta de sus dedos. No la retiré. Ese instante duró más de lo que debía, más de lo que era seguro. Cuando salimos de la cafetería, me acompañó hasta la parada del autobús. Lucía, pronunció mi nombre como si lo probara en sus labios. ¿Sí? Me observó con una mirada larga, como si intentara descifrarme. Hay cosas que no pueden nombrarse con palabras, solo pueden sentirse. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, se inclinó hacia mí, y yo no me aparté. Sus labios rozaron los míos con cautela, como dándome la oportunidad de detener aquello. Pero no lo detuve. No pensé en Sergio. No pensé en lo que estaba bien o mal. Solo existía ese instante, su aliento cálido, sus manos firmes deslizándose con delicadeza por mi cintura. No recuerdo cómo llegué a su casa. No hablamos. Todas las palabras que podríamos haber dicho ya estaban en nuestras miradas. Su hogar olía a encuadernaciones de cuero, a café y a algo más. Algo cálido, algo masculino. Sentí que si me quedaba un minuto más, ya no habría vuelta atrás. ¿Quieres irte? Preguntó, observándome con detenimiento. Abrí la boca, pero no fui capaz de responder. Ramón dio un paso adelante. Sus dedos rozaron mi mejilla, y luego descendieron lentamente por mi cuello, por mi hombro. Dime que no, susurró. Pero no lo dije. Di un paso hacia él. Todo sucedió con una naturalidad que lo hizo parecer inevitable. Sus manos se hundieron en mi cabello. Sus labios encontraron los míos de nuevo, pero esta vez el beso no fue cauteloso, sino hambriento. La pasión que habíamos reprimido por tanto tiempo estalló, arrasando con los últimos vestigios de razón. No pensé en las consecuencias. Solo quería estar en ese momento. Pero incluso los instantes más dulces terminan. Y aquella noche, cuando volví a casa, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía saberlo. Ya no había camino de regreso. Entré en el apartamento, intentando no hacer ruido. Sergio ya dormía. Su respiración tranquila llenaba la habitación. El aire estaba impregnado con el aroma de su champú, y con esa sensación de hogar
que conocía hasta en sus más pequeños detalles. Me deslicé silenciosamente en la cama, pero el sueño no llegó. Acostada junto a mi marido, me sentía como en un cuerpo ajeno. Mis labios ardían. Mi piel recordaba cada caricia. Creí que podría dejarlo todo allá, tras la puerta del apartamento de Ramón, que solo había sido una noche. Pero cuando me levanté por la mañana y me miré al espejo, entendí que ya no era la misma de antes. ¿Te has levantado temprano? La voz de Sergio me sacó de mis pensamientos. Me giré. Estaba de pie en la puerta, estirándose, con una ligera sonrisa. Sí, no podía dormir. Últimamente estás rara. Se acercó y me rodeó con sus brazos por la espalda. ¿Todo bien? Cerré los ojos, sintiendo el calor de sus manos. Podría haberle dicho la verdad en ese mismo instante, allí, en esa habitación. Confesárselo todo, pero no lo hice. Solo estoy cansada. Mentí. Él me besó en la cabeza, sin notar la tensión en mi cuerpo. Y unas horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Ramón. Piensas demasiado. Si quieres, ven. Miré la pantalla y supe. Si volvía a ir, ya no habría vuelta atrás. Pero ya no podía detenerme. Volví a estar con Ramón. Cada vez que me decía a mí misma que sería la última, regresaba. Como si hubiera un imán atrayéndome a él, a ese mundo donde todo era distinto. En su casa, entre libros y silencio, me sentía libre. Aquella noche me esperaba junto a la ventana, con una copa de té en la mano. Has vuelto, dijo sin darse la vuelta. Intenté no venir, confesé con sinceridad. Giró lentamente hacia mí, sus ojos brillando con un fuego especial. Entonces, ya es tarde. Se acercó. Sus dedos recorrieron mi mejilla y se detuvieron en mi clavícula. En ese instante, sentí como todo dentro de mí se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Alguna vez pensaste que podríamos habernos encontrado antes? Cuando eras más joven, cuando yo aún no estaba cansado de la vida. Involuntariamente sonreí. Si nos hubiéramos encontrado antes, te habría tenido miedo. ¿Y ahora? Lo miré a los ojos oscuros. Ahora tengo miedo de no estar contigo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, en lo más profundo de mí, sabía que el miedo no era solo ese. Todo aquello era demasiado peligroso, demasiado frágil. Y lo peor, ya no podía ocultar los cambios. Sergio había empezado a notarlo. Has cambiado, dijo una noche, mientras cenábamos. ¿A qué te refieres? Sales más temprano, vuelves más tarde, sonríes cuando crees que no te miro, pero no es por mí. Me quedé inmóvil, la tenedor suspendido en mi mano. Es una tontería. Puede ser. Su mirada se posó en mí, intensa. ¿O simplemente no quieres admitirlo? No respondí. Pero sentí que él empezaba a sospechar. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Lo sabía, pero aún así esperaba poder ocultarlo hasta el final. Sergio no era un hombre ingenuo. Sentía lo que estaba pasando. Y cuando un hombre siente que su mujer se le escapa, solo tiene dos opciones: alejarse o buscar la verdad. Él eligió lo segundo. Aquella noche volví a casa tarde, demasiado tarde. Ni siquiera tuve tiempo de cerrar la puerta cuando escuché su voz. ¿Dónde estabas? Estaba sentado en el sofá, en la oscuridad. Solo la luz de su teléfono iluminaba su rostro. Me detuve en el umbral. En la universidad, trabajando en mi ensayo. No me mientas, Lucía. Apreté los dedos, tratando de mantener la calma. ¿Por qué dices eso? Sin decir una palabra, giró la pantalla de su teléfono hacia mí. Fotos. Claras, nítidas. Ramón y yo en la cafetería. Ramón y yo en la puerta de su casa. Sentí cómo el frío me invadía el cuerpo. ¿Me seguiste? Te revisé. Su voz era helada. Porque ya no podía confiar en ti. Se puso de pie y se acercó lentamente. En sus ojos no había rabia, solo cansancio. Dime la verdad. Su voz tembló levemente. ¿Lo amas? No pude responder de inmediato. El silencio es la respuesta más cruel. Sus labios se apretaron, sus manos se cerraron en puños. Ya lo entiendo. Se dio la vuelta, agarró su chaqueta y salió por la puerta sin mirar atrás.
Solo cuando la puerta se cerró de golpe, entendí que, efectivamente, todo había terminado. Esperé a que Sergio volviera. Pasé toda la noche sentada en el sofá, abrazándome a mí misma, escuchando cada sonido tras la puerta. Pero no regresó. Por la mañana fui a la universidad. Mi cabeza retumbaba, mis dedos temblaban, pero necesitaba ver a Ramón. Entré en su despacho sin llamar. Él lo sabe, dije, sintiendo mi garganta seca. Ramón estaba sentado en su escritorio, hojeando unos papeles. No pareció sorprendido. Me lo imaginaba. Lo miré, esperando algo. Tal vez consuelo, tal vez la certeza de que ahora estaríamos juntos. Pero solo suspiró, y sin levantar la vista, dijo: Lucía, tienes que resolver esto por ti misma. Algo dentro de mí se rompió. ¿Resolverlo por mí misma? Repetí, incrédula. Hablas como si esto no tuviera nada que ver contigo. Cerró la carpeta con calma y por primera vez me miró directamente. ¿Por qué no lo tiene? El aire se escapó de mis pulmones, como si me hubieran golpeado. Espera. Pero tú... Nosotros... Lucía, eres demasiado joven. Su voz era tranquila, incluso compasiva. Solo fue un momento. No estaba buscando nada más. Di un paso atrás. O sea, para ti esto solo fue... Los dos sabíamos que no duraría. Se encogió de hombros. En el fondo, lo entendías. Pero yo no lo entendía, o no quería entenderlo. Salí corriendo del despacho, con las lágrimas quemándome los ojos y la garganta cerrándose. Pero esto no había terminado. Al volver a casa, vi que algunas de las cosas de Sergio habían desaparecido. Sobre la mesa había un papel. No voy a culparte. Tú misma lo destruiste todo. Espero que haya valido la pena. Me dejé caer al suelo, aferrando la nota entre mis manos. Perdí a mi marido. Perdí a Ramón. Y lo peor de todo, me perdí a mí misma. Ahora no me quedaba nada. Solo el vacío.